Amén. Entonces, Dios le bendiga. Vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 10. Vamos a ver la segunda parte del día de hoy, desde el versículo 19 hasta el versículo 25. Y el tema para el día de hoy es: acerquémonos a Dios con corazón sincero. Amén, Señor, amén. Le daremos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dice así la palabra del Señor. Hebreos 10:19 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Amén. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Gloria a Dios. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Así es, Señor. Amén. Amén. Vamos a orar. Amén. Padre Santo, estamos delante de tu presencia, Gracias, Señor amado. Gracias, Y estamos Padre. agradecidos de que tú estés con nosotros, Amén. Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu infinita misericordia, Señor, por permitirnos, Señor, que una vez más nos congreguemos, Señor, delante de tu presencia, poder compartir de tu palabra, Señor. Así y sea, sabemos, Padre. Señor, que tú, Señor, estás en medio de tu pueblo. Amén. Gracias por todo, Padre. No nos dejes, no nos abandones, Señor. Te pedimos que tú nos bendigas, Señor. Gracias. Que podamos, Señor, entrar en el Espíritu y que podamos, Señor amado, retener tu palabra, Señor, en nuestras almas, en nuestros corazones, Amén. Señor. Así Como sea, dice tu Señor. palabra, escritas Gracias. en nuestra mente y en nuestros corazones. Amén. Sí, Oh, Señor, gracias por todo. Bendícenos. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén. Amén y amén. Dios les bendiga. Asiento. Amén. Y bueno, ya estamos en el capítulo 10. Hemos avanzado por largos meses en el libro de Hebreos. Y ahora vamos a ver el capítulo 10, parte 2. Amén. Y recordemos un poco el culto anterior, ¿cierto? En donde vimos cómo en el antiguo pacto Dios les dio ordenanzas de cómo presentar los sacrificios por sus pecados. Y Dios en el libro de la ley estableció la manera, ¿cierto?, que ellos tenían que hacerlo, y también los animales que ellos podían ofrecer. No podía ser cualquier animal, tenía que ser un animal específico y consagrado para Dios. Amén. Ellos tenían que traer ciertos animales y dice la Biblia, tenían que traer lo mejor, porque eso era para Dios. Así es. Era amén. un sacrificio para Jehová, un animal sin mancha, no mayor de 1 año, no enfermo, etcétera, hermano. Tenía que ser lo mejor, porque en primer lugar ese sacrificio tenía que ser aceptado por Dios, porque era para el perdón de los pecados. Así es, Señor. Amén. Entonces, cuando comenzó la ley, hermano, el pueblo se empezó a esforzar por traer lo mejor para Dios. Ellos se esforzaban, ellos decían, ojalá que Dios acepte mi sacrificio. Pero al ir pasando el tiempo, al ir pasando los meses, al ir pasando los años, esto se volvió para el pueblo de Israel algo rutinario. Amén. Algo que
para ellos perdió importancia, por así decirlo. Así es. Al pasar los años, ellos ya no tenían el mismo entusiasmo. Ellos lo hacían, por así decirlo, de mala forma, de mala gana, de mala manera. Y la Biblia, hermanos, vimos como en Jeremías, como en Isaías, ¿cierto? En diferentes partes de la Biblia, los profetas Dios los tomó y los levantó para ir a recriminarle por lo que ellos hacían. Así es, Señor, amén. Dice la Biblia que ellos traían animales enfermos, animales robados, dice, animales manchados. Para ellos el presentar sacrificios para el perdón de los pecados era solo un mero trámite nada más. Y no tan solo hacían eso, sino que también ellos, en vez, dice la Biblia, en vez de entregar los sacrificios a Dios, ellos ahí en el mismo templo le entregaban los sacrificios a otros dioses paganos, porque ellos habían sido influenciados por los cananeos, dice la Biblia. Así es, amén. Y nos dimos cuenta que con el antiguo pacto, con el pacto de la ley de Moisés, la sangre del animal que se presentaba, ese animal no quitaba los pecados, sino que nos dimos cuenta que solamente cubría los pecados. Amén. Entonces, cuando Dios miraba entonces ese lugar, podía ver que estaban los pecados ahí, pero ocultos. Así es, amén. 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 Entonces, Dios mismo profetizó en la Biblia, en las Escrituras, que vendría un verdadero sacrificio. Y ese verdadero sacrificio sí quitaría los pecados de las personas. Amén. Vimos nosotros la semana anterior cómo es que Jesucristo, cuando Él vino anunciando un nuevo pacto que vendría. Así es. Que ya estaba ahí. Si estaba Jesucristo presente, es que el pacto ya había comenzado, y eso lo vamos a ver hoy día. Y Pablo muestra el cumplimiento profético que hizo Jesucristo, hermanos. El verdadero sacrificio, cuando vino, vimos que el antiguo sacrificio no servía. Así es, amén. Pero mire lo que dicen las Escrituras. La Biblia dice en la profecía, en el libro de los Salmos, dice: más me preparaste cuerpo. Así es. Amén. Ahora, ese cuerpo no era cualquier clase de persona, no era cualquier cuerpo, era Dios mismo vaciado en ese cuerpo. Amén. En un cuerpo de barro, ya que tenía que ser semejante a nosotros. Así es, Señor. ¿Por qué? Porque Él tenía que ser nuestro pariente redentor. Amén. Y ese cuerpo venía a cumplir la perfecta voluntad de Dios. Todo lo que estaba escrito en las profecías, Él lo iba a cumplir. Amén. Ahora, hoy en día, nosotros comprendemos a la luz de la palabra que Jesucristo ha presentado una ofrenda a Dios. Y esa ofrenda, Dios no la puede rechazar. Amén. Ya que ahora no hay más pecado que Dios pueda mirar en nosotros, porque nuestras culpas fueron quitadas, dice la Biblia, Gracias, borradas por su perfecto sacrificio. Amén. ¿Y por qué nosotros le llamamos perfecto sacrificio? Porque el sacrificio de Cristo no cubre el pecado, sino que el sacrificio de Cristo quita los pecados. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Sí, Señor. Entonces, gracias, Padre. Amén. a través de todo lo que hemos visto en el libro de Hebreos, hemos visto la tremenda superioridad del Evangelio de Cristo por sobre la ley de Moisés. Así es, Señor. En primer lugar, tenemos un mejor sacrificio. Tenemos un mejor sumo sacerdote. Amén. Tenemos un mejor mediador.
mejor. Amén. Tenemos un mejor tabernáculo. Amén. Es decir, todo es mucho mejor con Cristo. Amén. Y esto lo hemos ido aprendiendo a través del libro de los Hebreos. Sí, Señor. Amén. Y estos versículos, los que acabamos de leer, se divide en dos facciones. Del versículo 19 al versículo 21 es una parte. En esta primera parte, Pablo nos empieza a recordar qué es lo que es, más bien dicho, el sacrificio de Cristo y lo que ha logrado a través de ese sacrificio. Así es, Señor. Amén. Y en la segunda parte, desde el versículo 22 al versículo 25, entonces Pablo nos empieza a mostrar o a enseñar cómo tenemos que poner en práctica lo aprendido. Amén. 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 En la Biblia dice que nosotros no tenemos que ser oidores olvidadizos. Así es. Amén. Como que oímos las cosas y al otro día ya se nos olvidó. Amén. Entonces, Pablo, en estos, me parece que 6 versículos, Pablo nos va, se va a dividir en dos partes. Pablo, los primeros 3 versículos, entonces nos va a recordar qué es lo que es el sacrificio de Cristo, qué es lo que ha hecho con nosotros, de qué nos ha servido el sacrificio de Cristo. Y en la segunda parte, Pablo nos va a decir qué es lo que nosotros tenemos que hacer, qué es lo que tenemos que poner en práctica ahora, después de todo lo aprendido. Amén. Amén. Porque el próximo culto, el domingo, ya Pablo ahí se pone bastante serio. Amén. Pero por ahora vamos a ver esto. Ya el domingo vamos a ver un tema bastante serio, hermano, donde Pablo ya empieza a cortar cabeza ya. Amén. Sigamos. Lo que Pablo quiere es que nosotros seamos verdaderos siervos de Cristo, obedientes a la palabra. Amén. Recuerde lo que dice la Biblia. Jesucristo dijo: no todo aquel que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Amén. Amén. ¿Y cuál es la voluntad de su Padre? Aquí está. Amén. Ahora, esta palabra, ¿dónde está? Dice la Biblia: en nuestra mente y en nuestra alma. Así es. Amén. Y estuvimos viendo en los cultos anteriores que antiguamente en la ley, entonces ellos se vestían de afuera hacia adentro. Ellos se vestían bien para poder llegar ahí al templo, ¿cierto? Y poder tener una vida limpia, ¿cierto? Delante de la presencia de Dios, pero a través de las obras. Amén. Pero ahora, en la gracia, y lo que vamos a ver ahora, el nuevo camino, amén. Fíjese que ahora Dios nos viste de adentro hacia afuera. Así es. Amén. ¿Qué quiere decir eso? Por eso es que la palabra de Dios nos enseñaba en los cultos anteriores que la palabra de Dios ahora ya no está puesta ahí en tablas de piedra, sino que ahora en el libro de los Hebreos dice que nos ha sido escrita en nuestra mente y en nuestra alma. Amén. 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 Porque nosotros somos templo del Espíritu Santo. Amén. Y para eso nosotros tenemos que aprender a ser verdaderos siervos de Cristo. Así es, Señor. La Biblia nos llama a ser siervos de Cristo. Ahora, esa palabra siervo como que nos gusta mucho. Amén. ¿Por qué? Porque a muy pocas personas les gusta servir. Y de hecho la palabra siervo viene de sirviente. Amén. Y nosotros sabemos que en la antigüedad un sirviente era un esclavo. Amén. Y esa palabra, esclavo, que la Biblia la utiliza, veamos, mire, en Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 22, dice lo siguiente: porque el que
en el Señor fue llamado siendo siervo, dice, o sea, el que Dios lo llamó siendo esclavo, libre es del Señor. Amén. Así es, amén. Pero miren lo que dice, asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Así es, amén. Amén. Entonces nosotros tenemos que pensar en qué es lo que es ser libre para Cristo y qué es lo que es también ser un esclavo para Cristo. Amén. Entonces, lo que nos va a enseñar Pablo, luego de mostrarnos el Evangelio de Cristo, el sacrificio de Cristo, es cómo ser un verdadero siervo de Cristo. Eso lo vamos a ver hoy día. ¿Dispuestos a qué? A hacer su voluntad. Amén. Amén. Recuerde que una persona que es un siervo está a la orden de su Señor. Así es, amén. Amén. Y para eso, Pablo en la segunda parte, donde Pablo nos va a mostrar, hermano, qué es lo que nosotros tenemos que hacer, Pablo utiliza unas palabras llamadas imperativos. Amén. Ahora, ¿qué es lo que es un imperativo? Lo estuve estudiando hoy día. Un imperativo es un verbo que indica una orden. Así es, amén. O una imposición. Amén. Amén. Por eso estamos hablando de siervos o estamos hablando de esclavos. Amén. Porque un siervo, ¿se acuerdan ustedes aquel hombre que fue a hablar con Jesucristo, con Jesús, y le dijo, mi siervo está enfermo? Y entonces Jesús dijo, bueno, vamos. Y él dijo, no es necesario que vaya. Yo tengo muchas personas a cargo y yo le digo a mi siervo, ven, y él viene. Anda, y él va. ¿Se da cuenta? Así es, amén. Entonces, nos damos cuenta que un siervo está a la orden de, ¿ve? Y entonces, aquí, hermanos, Pablo utiliza las palabras que son un imperativo. Y les repito, ¿qué es lo que es un imperativo? Es un verbo que indica una orden, una imposición. Por ejemplo, venga rápido. Esa es una orden, ¿ves? Ten paciencia. Una orden, ¿ves? Entonces, nos damos cuenta que en Hebreos, capítulo 10, versículo 22, comienza con un imperativo, acerquémonos. Amén. Amén. En Hebreos capítulo 10, versículo 23, comienza con otro imperativo, mantengámonos. Son órdenes, ¿ves? Amén. Y en Hebreos capítulo 10, versículo 24, dice, consideremos. Son órdenes que nos dan y vamos a ir viendo cada una de ellas. Ahora, estas palabras que utiliza Pablo nos invitan a acercarnos, a mantenernos, a considerar conforme a lo que nos ha sido enseñado. Amén. En los capítulos anteriores. Entonces, lo que Pablo va a tratar no va a ser nada nuevo, sino que va a ser como un repaso de lo anterior. Amén. 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 Lo que Pablo nos está invitando es a ejecutar, a practicar, a hacer lo que ya nosotros hemos aprendido a la luz de la palabra. Amén. Y para eso comenzamos con los primeros 3 capítulos, Hebreos 10, 19, donde dice lo siguiente: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Ahora, nosotros ya hemos aprendido que en el lugar santísimo terrenal, había impedimentos para entrar. Así es, amén. Amén. En primer lugar, veamos, recordemos cómo estaba aquel lugar donde estaba el pueblo de Israel ahí en el desierto. Las tribus rodeaban donde estaba
los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. Estaban las 12 tribus rodeando, ¿cierto? Había un patio exterior y luego ellos tenían una cortina que se llamaba el velo. Amén. Y ese velo impedía que la gente mirara hacia adentro de los atrios. Entonces, cuando una persona iba a sacrificar, ¿cierto? Recuerde que estaban los sacrificios continuos, que se sacrificaban en la mañana y en la tarde, todos los días del año. Ese era el sacrificio continuo. Entonces la persona que iba a sacrificar, ¿cierto? Ellos podían ingresar a los atrios, pero el resto quedaba afuera, porque había una cortina que impedía que se viera hacia adentro. Amén. Entonces solamente podían entrar a los atrios la persona que iba a sacrificar, los sacerdotes, ¿cierto?, que estaban ministrando, y el animal que iba a ser sacrificado. Entonces nadie más podía ingresar. Las mujeres no podían ingresar. Los niños no podían ingresar. Y el resto de los hombres tampoco podía ingresar, excepto los que iban a sacrificar. Entonces, después de sacrificar ahí en los atrios, entonces el sacerdote podía ingresar ahí al lugar santo, ¿cierto? Y hasta ahí llegar. Pero fíjense que en los atrios había un velo, y luego para ingresar al lugar santo, la persona que ingresaba ahí con el animal para sacrificarlo no sabía lo que estaba dentro del lugar santo, porque ese lugar también tenía una puerta llamada velo. Así es. Amén. Entonces el que llegaba a sacrificar, aunque mirara, no podía ver más allá. Amén. Entonces el único que podía verlo era el sacerdote que ingresaba a ofrecer el sacrificio. Amén. Ahora mire, ponga atención, porque más allá del lugar santo había otro lugar. Ese lugar se llamaba el lugar santísimo. Y a ese lugar ningún sacerdote podía ingresar, excepto el sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote solamente podía ingresar una vez al año. Así es. Amén. Amén. Entonces nosotros nos damos cuenta que el resto de los sacerdotes no sabían lo que había más allá. Solamente a través de los escritos de la ley ellos podían imaginarse, en los atrios hay esto, en el lugar santo está esto otro, y en el lugar santísimo están estas cosas, pero no las habían visto. Solamente el sumo sacerdote podía ingresar al lugar santísimo una vez al año y podía ofrecer los sacrificios anuales que se ofrecían. Amén. Así es. Amén. Para el perdón de los pecados. Ese día era llamado el día de expiación. Bueno, así era en el antiguo pacto. Amén. ¿Y cuál era el propósito de los velos? ¿Cuál era el propósito de aquellas cortinas llamadas velos? Impedir que cualquier persona pudiese llegar al lugar santísimo. Así es. Amén. Ese era el fin de los velos. Ni siquiera podían mirar. Porque en ese lugar, en el lugar santísimo, moraba la majestuosidad de Dios. Así es. Amén. Amén. Pero ¿qué ocurrió cuando el verdadero sacrificio tomó lugar? ¿Qué ocurrió cuando fue sacrificado Jesucristo? La Biblia dice que el velo del lugar santísimo fue roto de arriba a abajo. Amén. ¿Qué es lo que hacía eso? Eso significaba de que ya no hay impedimento para entrar al lugar santísimo. Amén. Sí, Señor. Amén. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Gloria a Dios. La sangre de Cristo fue derramada y esa sangre sí quitó el pecado. Ya no hay más culpas, ¿ve? Así es. Ahora, Amén. mire, ponga atención. Cuando el velo fue roto de arriba a abajo,
era que Dios estaba indicando el verdadero sacrificio ha sido hecho. Ahora pueden pasar. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Antiguamente no se podía, pero ahora que está el verdadero sacrificio de Cristo, sí se puede pasar, ¿ves? Así es. El verdadero creyente, entonces, a través del sacrificio de Cristo, ha sido perdonado y ya no es culpable de pecado. Amén. Gloria a Dios. Entonces, si antes no se podía ingresar, ahora dice la Biblia, hay completa libertad para ingresar y tener compañerismo con Dios. Así es, mi Cristo. Amén. Amén. Gracias, Padre. Amén. Ahora, no recuerdo bien, hermano, si fue Flavio Josefo quien dijo que los sacerdotes, una vez que encontraron que el velo estaba roto, ellos pues lo volvieron a coser. Me parece que fue Flavio Josefo, no lo recuerdo, pero si usted se fija en ese proceder de los sacerdotes de aquel lugar, si ellos lo hicieron, dése cuenta que ellos estaban actuando conforme a la ley. Así es. Debemos coser esto. ¿Por qué? Porque ellos estaban acostumbrados a que la ley cerraba la puerta de entrada. Así es. Amén. El acceso al lugar santísimo. En cambio, la gracia sí abre. Y la Biblia dice que abre un nuevo camino. Gloria a Dios. Mire, busquémoslo. En Hebreos capítulo 10, el versículo 20. A continuación, mire lo que dice. Dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Amén. Ahora hay que ser muy buen lector para poder comprender lo que aquí dice. Porque una persona que no tiene comprensión lectora lo va a pasar por alto. Es por eso que la Biblia dice que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Amén. Amén. Si usted lee con mucha atención, se dará cuenta que Pablo está comparando, mire, ponga atención, el rompimiento del velo con el rompimiento de la carne de Jesucristo. Así es. Amén. Amén. Eso nos indica que mientras Jesucristo no hacía su sacrificio, pues el velo seguiría cerrado. Así es. Amén. Mas cuando su costado fue atravesado con aquella lanza, cuando su costado fue abierto, ese acto de sacrificio hizo que el velo se rompiera. Amén. Gloria a Dios. Amén. Sí, Señor. Es por eso que el Espíritu Santo tiene que guiarnos. ¿Pero por qué se rompió? ¿Cuál es el motivo? El motivo era que el velo que estaba ahí en el lugar santísimo simbolizaba el cuerpo de Cristo. Así es, Señor. Y cuando el cuerpo de Cristo fue roto, entonces el velo del templo también tenía que ser roto. Amén. Gloria a Dios. Amén. ¿Entendió eso, hermano? Amén. Sí, Señor. Amén. Gloria a Dios para siempre. Amén. Amén. Gloria a Dios. Es por eso que los hebreos cuando cosieron aquel velo es porque ellos estaban rechazando el sacrificio de Cristo. Amén. Así. Y ahora entonces nos damos cuenta de que Él nos ha dado un camino nuevo y vivo. Así. Ahora, ¿por qué dice un camino nuevo y vivo? Porque eso es medio extraño, ¿ven? Pero recuerde, tenemos un nuevo pacto. Amén. Tenemos un nuevo testamento. El testador ha sido muerto, entonces nosotros tenemos que cobrar nuestra heredad de redención y vida eterna. Amén. Amén. Ahora, la pregunta es, ¿por qué dice camino nuevo y vivo? Tenemos que en primer lugar saber quién es el camino. Así es. En Juan 14, capítulo 16, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Jesucristo se identificó
con ser el único camino para llegar a Dios, Amén. para llegar a la vida eterna. Amén. Entonces ya descubrimos que Él es el camino nuevo. ¿Y por qué dice vivo? Porque Él resucitó. Amén. Porque Él no está muerto. Amén. Porque Él vive. Amén. Amén. Dios, amén. Gloria a Dios para siempre. Señor, amén. Entonces nos damos cuenta que ningún pastor puede ser el camino a Dios. No, Señor. Ninguna iglesia es el camino a Dios. La ley no podía ser el camino a Dios. Amén. Jesús es el camino a la vida eterna. Amén, Señor. Amén. Amén. Ahora tenemos Hebreos capítulo 10, versículo 21, donde dice, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. ¿Se acuerdan que la semana pasada estuvimos hablando del sacerdocio? Sí, amén. O más bien dicho, el último culto. Pablo nos muestra qué gran sacerdote es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, Señor. Amén, ¿recuerdas? Él es tiene un sacerdocio eterno, Amén. un sacerdocio imperecedero, dice la Biblia. No tiene principio de día ni fin de días. Amén. Y vimos nosotros que la función principal del sumo sacerdote es interceder a favor de los hombres ante Dios. Así es, Amén. Señor. Amén. ¿Y dónde Jesús intercede por nosotros? La Biblia dice allá, en el verdadero santuario. Así es. Porque aquí en la tierra no podía él ser sacerdote, y mucho menos sumo sacerdote, porque él no venía bajo la orden aarónica, Así sino es. que él venía bajo la orden de Melquisedec. Amén. 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 Gloria a Dios para siempre. Ahora, vamos a comenzar ahora entonces. Vimos el recordatorio, ¿se da cuenta? Estuvimos hablando del templo, estuvimos hablando de lo que se hacía allá en el pueblo de Israel, ¿cierto? Lo que pasó ahora con el nuevo sacrificio, el nuevo camino, hermano, que hay para nosotros, Amén. donde el velo se ha roto y podemos ingresar al lugar santísimo. Ese es un recordatorio de lo que ya hemos hablado. Amén. Amén. Pero ahora comenzamos con la segunda parte, la que les hablé, sobre esas palabras extrañas, esos imperativos. Así es en el lenguaje español o castellano, ¿cómo se puede decir? Amén. Las palabras imperativas, con la cual, hermanos, el Espíritu Santo nos da una orden o una imposición. Amén. ¿Por qué decimos nosotros como una orden? Porque un imperativo es una orden. Así es. Amén. Amén. Y esa es la palabra que está en su Biblia y en mi Biblia. Amén. Amén. Entonces, Hebreos capítulo 10, versículo 22, comienza con el primer imperativo. Acerquémonos. ¿Cuál es la orden? Acerquémonos. Amén. 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 Acerquémonos. ¿Con qué? Con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. ¿Se da cuenta que aquí, ahora ya Pablo dejó de hablar, hermano, de Moisés, de la ley, ya dejó de hablar del antiguo pacto, del nuevo pacto, sino que ahora, con todo lo aprendido, Pablo entonces dice, acerquémonos. Así es. Amén. Amén. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, Amén. purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mire, en primer lugar tenemos que entender nosotros que aquí le está hablando a los hebreos, con gente que conoce las profecías mejor que nosotros, la ley mejor que nosotros. Ellos eran conocedores de las Escrituras. Así es. Y ahora nosotros tenemos que entender que Pablo le está hablando a los creyentes hebreos. Ellos aceptaron el Evangelio de Jesucristo. Así es. Amén. Ellos aceptaron la cruz del Calvario. Amén. Dejaron la ley de lado. Pero ¿qué es lo que estaba viendo Pablo?
Pablo estaba viendo que muchos estaban volviendo atrás, Así es. volviendo, dejando la gracia, dejando el Evangelio de Jesucristo, el nuevo camino, como le llama, y volviendo ¿a qué? A la ley. Amén. Así es, amén. Entonces Pablo dice, no hagan eso, dice, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua. Ahora, los judíos, ellos anhelaban con entrar al lugar santísimo. Recuerda eso. Pero ellos sabían que eso era algo imposible. Simplemente estaba prohibido ingresar al lugar santísimo. Amén. Amén. Tampoco podía entrar uno que había nacido en la tribu de Leví. ¿Saben por qué? Porque solamente tenía que entrar un descendiente de Aarón. Amén. Y el resto estaba para trabajar en el lugar santo y el lugar santísimo. Perdón, los atrios. Pero el lugar santísimo solamente uno, Aarón y su descendencia nada más. Así es. Amén. Entonces, ellos, bajo la ley, no podían ingresar al lugar santísimo. Pero, ¿qué dice de nosotros? ¿Qué dice de usted y de mí? Dice, acerquémonos. Así es, Señor. ¿A dónde? ¿De qué está hablando Pablo? Del lugar santísimo. Amén. 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 Del lugar santísimo dice, acerquémonos. Amén. ¿Saben qué? Hay un solo lugar provisto por Dios para la adoración. Y ese es el lugar santísimo. Así es, Señor. Amén. ¿Sabía usted, hermano, hermana, que el único lugar para poder tener compañerismo con Dios es el lugar santísimo espiritual? Así es, amén. Usted no saca nada de estar en los atrios, Así es. espiritualmente hablando. Usted no saca nada con estar en el lugar santo, espiritualmente hablando. El creyente tiene que entrar al lugar santísimo para poder tener compañerismo con Dios. Amén. Por eso es que se nos está haciendo una invitación, diciéndonos, acerquémonos. Amén. Amén. Con corazón sincero y con la seguridad que da la fe. ¿Qué es la fe? La fe es estar ciertos de Dios. Amén. Yo creo que Dios existe. Fíjese que el otro día le mostré a mi esposa un video donde un sacerdote católico dice, nosotros los católicos sabemos que Jesucristo nunca existió. Sí. Nosotros los católicos sabemos de que Dios tampoco existe. Se lo mostré a mi esposa y también en ese mismo video el Papa dice que Dios no existe Así es, amén. y que tenemos nosotros que ser igual que aquellas religiones budistas en la cual ellos tienen que tener una forma de vida nada más. Amén. Ahora, eso es religión. Así es, amén. Eso es nada más que religión. Pero ¿qué es la fe? La fe es la certeza de que Dios existe. Amén. No importa lo que el mundo diga, no importa lo que el vecino diga, no importa lo que digan las leyes chilenas. Yo creo que Dios existe. Amén, sí, Señor. ¿Por qué? Porque mi fe en Él está puesta. Amén, sí, Señor. Yo sé que voy a ver a Dios. Esa es la fe, ¿eh? Amén. Aunque usted no... Por eso la Biblia dice, bienaventurados los que lo han visto y han creído. Así es. Amén. Nosotros somos esos bienaventurados. Amén, sí, mi Cristo. Amén. Amén. Mi fe está puesta en Él.
Ahora, ¿qué es lo que pasa? Pablo nos invita a acercarnos, a entrar hacia el lugar santísimo. Ahora, yo quiero decir algo, hermanos. Mire, la puerta puede estar bien abierta porque Jesucristo la dejó abierta. Así es. Pero eso no le va a beneficiar hasta que usted no ingrese por aquella puerta. Amén. Amén. Sí, Señor. Por eso es que dice, acerquémonos. Está haciendo una invitación, está haciendo un llamado. En el fondo está dando una orden que tenemos que acercarnos. De lo contrario, no sirve el sacrificio de Cristo. Así Amén. es, Señor. Amén. Es verdad, Padre. Yo he escuchado a muchas personas decir, yo entraré, pero más adelante. Ah, sí, amén. Otros han dicho, yo soy muy joven, más adelante. Otros me han dicho, yo no puedo evitar cometer pecados porque me gusta mi pecado, lo amo. Entonces, yo simplemente no puedo ingresar. Bueno, esas personas van a tener su justo pago. Pero ¿qué de nosotros, hermanos, que queremos, cierto, irnos en un arrebatamiento, que estamos esperando y anhelando la venida de Jesucristo? Por eso es que dice, acerquémonos con corazón sincero, dice. Así es, Señor. Amén. Y es que cuando hay un verdadero llamado de Dios, entonces la persona deja todo. Así es. La persona cuando es sincera deja amigos, deja familia, deja pecado, todo queda atrás. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ingresa con un corazón libre. Amén. Yo amo a Dios por sobre todas las cosas. Así es, Señor. Amén. Sí, mi Cristo. ¿Qué más dice? Purificados los corazones de mala conciencia. Amén. Pablo dice que los que se acercan a Dios han obtenido una redención eterna y tienen la conciencia limpia. Amén. Por eso es que dice aquí, purificados los corazones de mala conciencia. Mire, nosotros ya lo vimos ya hace unos días atrás. Hebreos 9, versículo 14. Mire lo que dice. Dice, porque empieza a hablar ahí de la sangre del macho cabrío, empieza a hablar de la sangre de los animales que se sacrificaban, de la vaca, etcétera, etcétera. Y que esa sangre, hermano, no producía nada en ellos. Pero mire cuando habla de la sangre de Cristo, mire lo que produce, mire. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Mire, ¿qué es lo que produce? Dice, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Ahora, si usted se da cuenta que Cristo mismo se ofreció a sí mismo, amén, ofreció su propia sangre y esa sangre es la que nos limpia de las conciencias de obras muertas. Amén. Entonces no es el esfuerzo nuestro, hermano. Tenemos que saber que la sangre de Cristo está para purificar todo pecado, incluso nuestros malos pensamientos, incluso nuestra mala conciencia. Cuando andamos nosotros caminando y pensando en ese pecado oculto, entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer usted, hermano, hermana? Entregárselo a Cristo. Amén, gloria a Dios. La Biblia dice, echa sobre mí tu carga, que yo te la llevaré. Amén, sí, Padre. ¿Quién es el que limpia nuestra conciencia de obras muertas? De pecado, de maldad, de lascivia, de adulterio, de ese pecado que está ahí en la mente, que solo usted sabe, es la sangre de Cristo, dice la Biblia. Amén. Usted no puede por sí mismo ser limpio. Es verdad, mi Cristo. No se esfuerce tanto, no lo va a lograr. Usted debe de acudir al sacrificio perfecto. Amén. Para ser limpiado. Es verdad, mi Dios. Amén. Sí, Señor. Amén. Entonces a eso nos llama, ¿ves? Amén. A acudir a la sangre de Cristo. Amén. Yo me acuerdo de una persona que me dijo, la sangre de Cristo hoy en día ya no tiene el mismo poder.
Así es. Bueno, esa persona lamentablemente perdió su salvación, hermano. Así es, Señor, amén. Porque blasfemó contra el Espíritu Santo. Así es, mi Dios. Porque la sangre, aunque fue derramada hace 2000 años, hoy en día tiene el mismo efecto, hermano, de perdón de pecados. ¿Por qué? Porque no era una sangre humana, no era la sangre de un sumo sacerdote, no era la sangre de un animal, era la sangre de Dios hombre aquí en la tierra. Así es, mi Cristo, gloria a Dios. Amén. ¿Y qué más dice? Y lavado los cuerpos con agua. ¿Por qué utiliza esta palabra aquí, hermano? Porque esto se utilizaba allá en la ley. Es parte, hermano, de la palabra. Ahora hay que entender a qué se refiere cuando dice y lavado los cuerpos con agua. Porque unas personas se pueden duchar 10 veces al día y seguir siendo los mismos pecadores. Así es, amén. Amén. ¿No es así? Amén. Fíjense que acaba de morir la reina de Inglaterra. Ahí decían que algunas reinas se bañaban con leche, dicen, de animal, con perfume, diferentes clases de perfume. Pero déjenme decirles algo. Si esa reina que murió no se lavó como lo enseña aquí la Biblia, está perdida. Así es, Señor. Mire, vamos a ver, porque vamos a ir a la Escritura para poder entender de qué es lo que está hablando Pablo aquí, donde dice, y lavado los cuerpos con agua pura. Esta parte, Pablo la toma de la Biblia, lo que los sacerdotes tenían que hacer cada vez que ellos tenían que ministrar. Ahora recuerde que la Biblia dice que nosotros llegamos a ser sacerdotes. Sí, amén. Amén. La Biblia dice en Apocalipsis, no has hecho reyes y sacerdotes. Sí, Señor, amén. Y entonces, Aarón, para ser consagrado junto a sus hijos, la Biblia dice que ellos fueron lavados con agua. Mire, Éxodo 29, versículo 4, dice lo siguiente. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Amén. Amén. Ahora, ¿para qué ellos eran lavados? Ellos eran lavados para ser santificados. Pero mire, aquí estamos viendo que eran lavados con agua. Luego de que ellos fueron lavados con agua, entonces ellos, después de ser lavados, tenían que ser rociados con sangre. ¿Dónde? Aquí, en los lóbulos de las orejas. ¿Cuál es el lóbulo de la oreja? Esta parte, entonces aquí en los lóbulos ellos eran rociados con sangre. En los pulgares de los dedos, en los pulgares y en los dedos gordos del pie. Amén. Porque todo eso tiene un simbolismo. Amén. Si ellos en la parte de aquí de la oreja simbolizaba el oír la palabra de Dios. En los dedos de las manos simbolizaba el hacer lo que decía la palabra de Dios. Amén. Y en los pies, cuando también era echado, limpiado con sangre, era porque ellos tenían que caminar conforme a la palabra de Dios. Amén. Ahora, eso está en Éxodo capítulo 29, versículo 19. Miren lo que dice. Dice, tomarás luego el otro carnero y a Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero y matarás el carnero, mire, y tomarás su sangre y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el lóbulo de la oreja de sus hijos, sobre el dedo pulgar de las manos derechas de ellos y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos, y rociarás la sangre sobre el altar alrededor. Y mire, y con la sangre que estará sobre el altar y el aceite de la unción, rociarás sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre sus vestiduras de estos, y él será, mire, santificado
y sus vestiduras, y sus hijos y la vestidura de sus hijos con él. Amén. Amén. Entonces nos damos cuenta que todo esto que se hacía era para la santificación de ellos. Amén. Pero eso era en la ley. Amén. Pero ¿qué pasó con Jesucristo ahora? ¿Qué pasó? Mire, vamos al libro de San Juan. Busque San Juan. San Juan capítulo 13. Y ahí nos vamos a dar cuenta que todo esto cambió, hermanos. Amén. Amén. Para la gloria de Dios. San Juan capítulo 13, versículo 4. Esta es una parte muy conocida para nosotros. De hecho, dentro de muy poco nosotros tendremos este acto. Amén. Amén. San Juan capítulo 13, versículo 4. Mira lo que dice. Se levantó de la cena, aquí estaban en la Santa Cena, ¿ven? Se levantó de la cena y se quitó su manto. Y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo, es un lavatorio, ¿cierto? Y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora. Así es. ¿Qué es lo que pasa? Que ahí estaba ocurriendo algo, ¿ves? Tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Ahora nosotros ya lo vamos a entender hoy día. Amén. Pedro le dijo: no me lavarán los pies jamás. Mire lo que estaba diciendo Pedro. Pedro no tenía idea de lo que estaba ocurriendo, pero es que algo estaba ocurriendo. Gloria a Dios. Amén. Mire, ponga atención a esto porque aquí va a salir revelación a su vida. Tú no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: mire, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Oh, mi Cristo. Amén. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo los pies, sino también las manos, la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Ahora, mire, ponga atención a esto. ¿Qué es lo que estaba haciendo Jesucristo? Jesucristo, él, sabiendo que él era el verdadero sumo sacerdote, él estaba santificando a su pueblo. Así es. Amén. Mire, ponga atención a lo siguiente. ¿Qué fue lo que pasó? En primer lugar, ninguno de ellos fue purificado con el agua que había en el templo. Así es. Amén. Ninguno de ellos les lavaron el lóbulo de la oreja o el pulgar de la mano o del pie con la sangre. Así es. Amén. Amén. Ninguno de ellos fue rociado con la sangre del animal para ser purificados, para ser santificados. ¿Qué estaba pasando ahí, hermanos? ¿Por qué es que Jesús solo lava los pies? ¿Acaso ellos estaban siendo santificados? Veamos cuál es el verdadero lavamiento para ser santificados. Porque allá lo que ellos hacían era solamente un tipo de lo verdadero. Amén. Y Jesucristo empezó a decirle y le dijo a Pedro: Pedro, te voy a lavar los pies. No, señora, si no lo haces no tendrás parte conmigo. ¿Por qué dijo eso? Veamos, vamos al libro de Efesios para obtener respuesta a cuál es el verdadero lavamiento para la santificación. Busque Efesios capítulo 5
versículo 25. Dice así la palabra de Dios: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Amén. Mira, aquí viene la respuesta. Porque aquí está hablando de la iglesia, ¿ve? Mire, se entregó a sí mismo por ella. Mire, ¿para qué se entregó? Mire, para santificarla. Ponga atención. Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Amén, gloria a Dios. ¿Qué es lo que lava al creyente? ¿Qué es lo que lava a la persona? Es la palabra. Amén. Es la palabra. Mire lo que dice: a fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, amén, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Amén. Entonces, ¿qué es lo que está? ¿Por qué Jesucristo solamente le lavó los pies? ¿Por qué? Lo que pasa es que ellos estaban escuchando la palabra día tras día a través del maestro, día tras día, y ellos no se dieron ni cuenta que ya estaban santificados, amén, que ya estaban purificados. Ellos eran un pueblo santo caminando aquí en la tierra, amén, porque estaban escuchando la gloriosa palabra de Dios, amén, la palabra que los santificaba, la palabra que los purificaba. Es por eso que Jesús le dijo: solamente necesitan lavarse los pies, porque el resto del cuerpo ya está limpio. Ustedes ya están santificados. ¿Y qué es lo que pasa con nosotros, hermanos y hermanas? Al escuchar la palabra de Dios, estamos siendo lavados, estamos siendo limpiados, estamos siendo purificados. Amén. Es la palabra la que lava y santifica a la persona. Sin la palabra, usted no puede entrar en la presencia de Dios, porque sin la palabra estaría inmundo. Amén, sí, Señor. Es por eso que el sacrificio de Cristo, es por eso, hermanos, todo lo que se hizo, hermanos, fue para que nosotros fuésemos santificados, para que nosotros fuésemos purificados con el lavamiento de la palabra de vida eterna. Amén. Qué gloriosa palabra, hermanos. Amén, amén. Hebreos capítulo 10, versículo 23 dice: mantengámonos. ¿Cuál es la orden? Mantengámonos. Tenemos que mantenernos. Amén. Dice: mantengámonos firmes. ¿Se da cuenta que es una orden? Así es, Señor. Amén. Es un imperativo, una ordenanza. Mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Amén. Mire, en primer lugar, Pablo dice, porque si usted se da cuenta, hoy en día, hermanos, una persona que no tiene una profesión tiene que estudiar algo técnico, y si no estudia algo técnico, simplemente tiene que trabajar en lo que venga nomás. Ojalá que venga algo bueno. Amén. Pero mire lo que dice Pablo. Pablo dice que el Evangelio de Cristo es nuestra profesión. Así es, amén. ¿Se dieron cuenta de eso? Sí, amén. ¿Qué es lo que es una profesión? Es un trabajo, en primer lugar, en donde uno recibe una manutención, un sueldo, un salario. Amén. Amén. Y con ese salario uno puede vivir. Amén. Entonces, nosotros, al ver que hemos seguido el Evangelio de Jesucristo, entonces nos damos cuenta que tenemos una profesión. Amén. Un trabajo que realizar. Amén. 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 Y la orden es: mantengámonos. Mire, cuando nosotros leemos y vemos cómo los hebreos
miraban la ley, ellos decían, yo puedo salvarme por las obras. Y luego miraban la gracia del Evangelio y ellos decían, también me puedo salvar por este camino. Pero ellos, cuando miraban la ley, decían, este es un camino. Y cuando miraban la gracia, ellos decían, este es otro camino. Y entonces debo elegir con cuál de los dos quedarme. Pero cuando vino en aquel entonces la persecución a los cristianos, entonces ellos dijeron, es mejor que me regrese a la ley, porque los que seguimos la ley no estamos bajo persecución. Pero los que están bajo la gracia sí están bajo persecución. Amén. Amén. Entonces, para muchos fue fácil el volver atrás, ¿ves? Pero dígame si eso no es lo mismo hoy en día. Así es, Señor. Amén. Qué fácil es decir, me peleé con el pastor, no sigo más. Me vuelvo por donde vine. La palabra es muy dura, no la resisto. Quiero vivir mi vida. En primer lugar, yo soy libre. Si usted se da cuenta, son los mismos espíritus. Cuando viene la prueba, entonces es cuando nosotros demostramos si nosotros estamos siguiendo en verdad el Evangelio de Cristo. Así es, amén. Amén. Es por eso que la palabra de Dios nos dice, mantengámonos firmes, dice. Amén. Sin fluctuar. ¿Qué significa la palabra fluctuar? La palabra fluctuar es cuando una persona es llevada por el viento de aquí para allá, como las olas del mar. Así es, amén. Amén. Esa es una persona fluctuante que no está parado en la roca, la cual es Jesucristo. Amén. Amén. Sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. Porque fiel es el que prometió. ¿Quién prometió? Jesucristo. Jesucristo lo prometió. Amén. Amén, amén. Vamos al penúltimo versículo, dice Hebreos 10:24 dice, y consideremos. Amén. ¿Cuál es la orden? Considerar. O en otras palabras, en otra versión de la Biblia dice, o preocupémonos, dice. Amén. Consideremos o preocupémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Amén. Nosotros sabemos que la fe sin obra es muerta. Amén. Así es. Pero en primer lugar tenemos que tener en claro qué clase de obra, pues hermano. Amén. Amén. Porque en primer lugar nosotros sabemos, hermano, que si andamos por el nuevo camino del cual nos está hablando, el Evangelio de Jesucristo, entonces nosotros tenemos que obrar conforme al Evangelio. Amén. Amén. Y mire, en primer lugar, nosotros sabemos que la salvación es personal. Usted y yo tenemos que aceptar a Jesucristo como Salvador personal. Amén. Y eso está muy bien. Amén. Está muy bien. Pero hay que entender algo. Que nosotros estamos rodeados de hermanos y hermanas. Así es, amén. Amén. Por eso es que aquí Pablo dice, preocupémonos unos a otros para estimularnos al amor. Así es, Señor. Amén. ¿De qué está hablando? De algo grupal. Ya no está hablando de la salvación personal, sino que está hablando de algo grupal. No estoy hablando de las personas que tan solo nosotros amamos, sino que estamos hablando ahí de las personas que no tan solo nos simpatizan. Yo me recuerdo hace un tiempo atrás, hermano,
Había una persona que decía, ojalá que no llegue nadie más a esta congregación, que quedemos nosotros nomás. Y ese es un amor egoísta. Amén. Amén. Nosotros, hermanos, tenemos que entender algo. Nosotros todos somos responsables de lo que nos está diciendo Jesucristo. ¿Cuál es la orden de Jesucristo? Ir por el mundo y predicar el evangelio o anunciar el evangelio a toda persona. Amén. Amén. Entonces, Jesucristo nos hizo responsables a nosotros. Así es, Señor. Amén. Y cuando alguien llega al evangelio de Cristo, nosotros adquirimos una responsabilidad con esa persona que se sentó a nuestro lado. Así es, Señor. Amén. ¿Saben por qué? Porque en primer lugar, esa mala mirada, esa hermana me cae mal, no me cae muy bien, este hermano grita mucho, ojalá no vuelva más. Eso, hermanos, es contrario a lo que nos indica la palabra de Dios. Miren lo que dice. Preocupémonos unos a los otros, ¿para qué? Para estimularlos al amor. Amén. 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 Y a las buenas obras. Mire la responsabilidad que tenemos en cuanto a aquellos, hermanos, al llamado a congregarnos, al llamado, ¿cierto?, a poder juntarnos. La pregunta es, ¿será solamente exclusividad la responsabilidad del pastor? Aquí no indica eso, hermanos. Todos somos un cuerpo. Amén. Y cuando usted tiene un cuerpo, si a usted le duele el brazo, le duele todo el cuerpo. Así es, Señor. Si a usted le duele la cabeza, todo el cuerpo está Sí, amén. adolorido. ¿Verdad? Amén. Qué difícil es amar de verdad, sin fingimiento. Así es, Señor. Por eso es que Primera de Corintios, capítulo 13, habla del amor. Miren lo que dice. Ponga atención a esto. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Amén. Bueno, podemos ver que la iglesia de Corintio tenía diferentes dones, pero no tenían amor. Así es, Señor. Amén. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Obras sin amor. Así es, amén. ¿Qué dice? El amor es sufrido. El amor es benigno, es bueno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece, no se acaba. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. ¿A qué nos está llamando entonces Pablo? A preocuparnos los unos por los otros en amor. Amén, sí, Señor. Y por último, miren lo que dice en el versículo 25. Nos exhorta de que nosotros, los que estamos tan firmes, no dejemos de congregarnos. Así es, Señor. Miren lo que dice, versículo 25, con esto terminamos. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos.
Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Así es, Señor. Nosotros vemos las noticias día tras día. Sabemos cómo se están cumpliendo las señales. Amén. Y sabemos que mucha gente ya anda diciendo que la venida de Cristo es para el año 3000 y algo. Imagínense. Pero nosotros sabemos que la venida de Cristo se acerca. Así es, Señor. Porque pronto Él viene a su iglesia a buscar. Así es, Señor. ¿Qué más dice? No durmamos, estemos a cuenta. Amén. Tenemos que sacudirnos, tenemos que despertar, tenemos que esforzarnos en servir a Cristo. Amén. Tenemos que despertar porque tenemos un nuevo camino, tenemos un nuevo evangelio, tenemos un nuevo sacerdote, tenemos vida eterna y hoy en día tenemos que esforzarnos, hermanos. Amén. 200 millones han salido desde el mismo infierno para venir sobre la novia, pero nosotros ¿qué tenemos? Tenemos el lavacro de la palabra de Dios. Con la palabra de Dios nos podemos santificar, nos podemos limpiar, nos preparamos para irnos con Él. Yo me voy a casa, yo no me quedo, yo me voy con Él. Así que hermano, hermana, esfuércese, sea valiente, siga perseverando. Ame a su hermano, ama a su hermana. Amén. No importa lo que ella o él haya hecho, usted siga mostrando amor. ¿Por qué? Porque a paz nos ha llamado Dios. Amén. Ahora nosotros tenemos que saber que nosotros estamos luchando, tirando la misma carreta todos juntos, la del Evangelio. Amén. Así que yo le invito, hermano, próximamente, ya vamos unos días más, vamos a tener una Santa Cena, vamos a tener lavamiento de pies. ¿De qué sirve pasar a cenar si no estamos bien? ¿De qué sirve pasar, hermano, y compartir el lavamiento de pies si no estamos bien delante de la presencia de Dios? Sería hipocresía. Por eso es que Pablo nos llama a una sincera, hermano, libertad en Cristo. Amén. A un sincero amor, hermano, a que podamos, hermano, esforzarnos, preocuparnos los unos por los otros. ¿Cómo estará tal persona? ¿Cómo estará mi hermano? Ese hermano que antes se congregaba, ¿qué habrá pasado de él? ¿Qué pasará de mi amigo que no sé de qué estará él? Quiero hablarle de Jesucristo. Nunca es tarde para predicar el Evangelio. Amén. Dios nos va a pedir cuenta de todo lo que nosotros hacemos y de lo que dejemos hacer. La palabra de Dios nos insta a esforzarnos, a poder seguir amando a Jesucristo. Amén. Así que póngase en pie, vamos a orar al Señor. Amén. Amén, Señor. Recuerde que el próximo domingo, hermano, vamos a continuar con la tercera y última parte de este capítulo 10 de Hebreos, hermano. Y realmente viene firme, hermano, porque comienza con el texto 26, donde dice, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Así que Dios nos bendiga y Dios nos ayude para que estemos en oración, hermano, esperando la palabra del domingo. Vamos a orar.